Reciban ustedes un cordial saludo. A continuación, vamos a explicar un poquito con respecto al módulo Fundamentos Antropológicos de la Educación Superior. Mi persona, el licenciado Pedro Fernández Novillo, y también el licenciado Marvin Amaya. Acompáñenos a participar de este pequeño juego, donde vamos a simular como si el profe Marvin fuera un estudiante de pregrado y mi persona fuera el docente. Tenemos aquí el jueguito que se llama Equidad, Inclusión, Pluralismo en la Educación Superior. Vamos a ver, Marvin, ¿me escuchas? Claro que sí. Muy Muy bien, Marvin. Vamos buenas a a empezar todos. este jueguito. Tú vas a participar en este juego. Muy bien, empecemos. Un graduado de secundaria con talento de bajos ingresos y perteneciente a una minoría al que se le niega el acceso a la educación superior, ¿representa? Podemos ver la opción, una pérdida absoluta de capital humano o es una ganancia de espacios para personas con alto estatus social. ¿Qué me dices, Marvin? Bueno, eh, continuando con esta presentación, yo podría decir que eh, tenemos acá la ganancia de espacios para personas con alto estatus social. Veamos qué sucede con la opción que escogió el participante Marvin. Cuidado, te has equivocado, cavernícola, porque la respuesta correcta es cuando un graduado de secundaria con talento bajo de ingresos, perteneciente a una de las minorías, se le niega el acceso a la educación, es una pérdida absoluta del capital humano. Vamos con la siguiente pregunta, que esto se pone interesante. Las sociedades pluralistas no pueden existir. La primera opción, sin la eliminación de algunas disparidades o con la eliminación de ciertas disparidades. ¿Qué dices, participante Marvin? Bueno, acá yo pienso que son sin la eliminación de estas disparidades. Muy bien, excelente respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Has pasado al siguiente nivel. ¿Existe la necesidad de prestar más atención a los retos a los que se enfrentan los estudiantes procedentes de? ¿Será que la respuesta correcta es zonas urbanas? ¿O será que las respuestas son zonas rurales y remotas? ¿Qué dices, participante Marvin? Bueno, en esta ocasión voy a optar por la segunda opción, zonas rurales y remotas. A ver, vamos a ver. Muy bien, excelente participación. Lo has logrado. Vamos con la siguiente pregunta. Según el documento, el país que ofrece educación superior gratuita en sus universidades públicas es, ¿será que es Brasil o será que es Chile? ¿Qué dice el participante Marvin? Oh, ahora tengo una controversia. ¿Cuál será? Pienso que podría ser Brasil. Vamos a ver. Brasil, muy bien, excelente respuesta. Brasil ofrece educación superior gratuita. Sin embargo, Chile hasta las gestiones pasadas ha estado cobrando ciertos montos de dinero para acceder a la educación superior. Excelente. ¿En qué país las mujeres solo representan el 42,3% del total de estudiantes? ¿Será que es en el sur de África o en el sur de los Estados Unidos? ¿Qué dice participante Marvin? ¿Y ahora cuál? Bueno, optaré por la segunda opción, sur de Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Sur de Estados Unidos. Te equivocaste, Oh, cavernícola. no. El porcentaje más bajo se ve en el sur de África. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. De complementariedad, dice completa los puntos suspensivos en, ¿será que es Tailandia o será que es Rusia? Del 1% de los jóvenes con discapacidad cursan estudios superiores. ¿Será en Tailandia o será en Rusia? Bueno, ahora sí creo que estoy seguro, es Tailandia. Muy bien, a ver, vamos a ver si es Tailandia. Excelente respuesta. Oh, no, te has equivocado, cavernícola. Vamos a ver nuevamente la pregunta y efectivamente es Tailandia.
Con esto queremos demostrar que hay pequeños errores de procedimiento. Esta y la. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. En la enseñanza superior, los jóvenes de grupos desfavorecidos se encuentran con barreras adicionales reflejadas en el coste de los estudios o con oportunidades adicionales reflejadas en el coste de estudios. ¿Qué dice participante Marvin? Ahora sí ha llegado mi momento, esta sí me la sé, con barreras adicionales reflejadas en el coste de los estudios. Muy bien, has sido invitado a la hora de la cena porque has logrado responder la mayor cantidad de respuestas correctas. Muy bien, continuando con la explicación, habiendo ya jugado con el participante Marvin, vamos a ver un poquito más a profundidad la equidad, inclusión y pluralismo en la educación superior. La UNESCO es la máxima prioridad de la UNESCO. Bueno, es la especialización y atención de la igualdad de género y a África a través de todas sus acciones enfocadas en promover la educación superior. Así también el tema central de abordaje, la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, origen geográfico, origen socioeconómico y otros atributos que afectan drásticamente sus oportunidades de ir a la escuela. También existen muchas barreras que reflejan el coste de los estudios, la falta de capital social, la insuficiente preparación académica, la escasa motivación y la falta de acceso a la información sobre la perspectiva del mercado laboral. Estos serían los principales factores de desigualdad en la educación superior. Muy bien, vamos a continuar con la explicación. Vamos a hablar un poquito en esta parte introductoria que en 1960 menos del 1 de cada 10 jóvenes estaban matriculados. Es un porcentaje bastante bajo. Hoy el 40% más o menos corresponde que accede a la enseñanza superior en todo el mundo. Sin embargo, pues, persisten graves disparidades en la educación superior. Los estudiantes matriculados siguen procediendo de los segmentos más ricos de la ciudad. Es por eso que también en el jueguito hablábamos de estas disparidades que tienen que ser eliminadas. Continuemos, compañero Marvin. Claro que sí, compañero. Y sigamos con nuestra presentación. Vamos a ver cuáles son los beneficios de acceder a la educación superior. Como ustedes saben, estudiar siempre lleva beneficios. Tenemos los beneficios individuales y privados de asistir a la educación superior. Esto incluye mejorar los resultados en cuanto a la salud, el aumento del potencial de los ingresos y una mayor satisfacción en la vida. Como podrán ver, las condiciones de vida mejoran cuando una persona accede a la educación superior. Ahora bien, ¿quiénes están infrarrepresentados en la educación superior? Esto nos quiere decir quiénes son los que menos representación tienen. Bueno, los individuos de los grupos de ingresos o riqueza más bajo, también las mujeres y las minorías étnicas y lingüísticas, son las personas que tienen menor acceso a la educación. Eso también contando con las personas con discapacidad. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre las mujeres? Bueno, el equilibrio de género en la enseñanza superior ha mejorado sustancialmente en cuanto al acceso a la educación superior. Hoy en día, las mujeres representan la mayor parte de la matrícula en la educación superior, excepto en el sur de África, en Asia y la parte subsahariana. Bueno, han habido bastantes logros en cuanto a la educación de la mujer. Acá podemos mencionar algunos datos para conocer y reflexionar un poco sobre el asunto. Existen diferencias en el acceso a la educación superior entre las minorías étnicas, raciales o religiosas. Esto nos indica que menos de 1 de cada 5 sudafricanos negros accede a ella. Es un dato muy preocupante. En el caso de Colombia, donde los indígenas representan el 10% de la población total, solo un 5% de los estudiantes matriculados están en educación superior. En el caso de Guatemala, donde más del 40% de la población es indígena,
La educación superior solo representa el 11% del total de los estudiantes. ¿Y qué pasa en Tailandia? Menos del 1% de los jóvenes con discapacidad cursan estudios superiores. También indicarles que en Sudáfrica representan alrededor del 0,6% del total de estudiantes matriculados. Sin duda son datos bastante curiosos que nos llevan a reflexionar la importancia que se le da a la educación superior en el mundo entero. Bueno, acá podemos decir también que hay varios estudios que han documentado de cómo la pobreza, la etnicidad y la ruralidad están también estrechamente relacionados en América del Norte y del Sur. La pobreza amplifica los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, y las chicas con discapacidad tienen menos probabilidad de acceder a la educación superior. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿O qué pasa con nuestra sociedad? Prácticamente han quedado relegadas en cuanto al estudio. Seguramente es un reto que todo el mundo debe ponerse para poderlo superar. Continuamos. ¿Qué podrías decir tú, Pedro, del siguiente contenido? Creo que sí, compañero Marvin. Nos podemos plantear una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que impulsan la desigualdad en el acceso al éxito? Bueno, podemos decir que los jóvenes son prácticamente grupos desfavorecidos que encuentran barreras adicionales reflejadas en el coste. El factor principal que hay para la escasa preparación o que los estudiantes lleguen al éxito son los factores económicos. La ausencia de un mercado laboral que pueda ofrecer la satisfacción o pueda ofrecer la certidumbre para que aquel futuro profesional tenga un trabajo estable. Prácticamente esas serían las barreras más notables. Otra, por ejemplo, pueden ser barreras no financieras, que no tengan que ver mucho con la economía, sino que más bien en este caso podemos ver la inadecuada preparación académica y escolar y las bajas expectativas y aspiraciones educativas. No hay motivación, no hay preparación. Muchas veces los docentes también no estamos preparados, no tenemos pertinencia académica para poder brindar la mejor calidad de educación. Los intereses familiares o culturales, cuando el papá o la mamá dice, yo quiero que tú seas agricultor igual que tu abuelito. La escuela déjaselo para los más ricos. Y sin embargo, muchas veces no es así. Muchas veces las costumbres y la cultura podría ser fortalecida si a esos conocimientos ancestrales que ya tenemos le aumentamos la educación, le aumentamos el método científico y podríamos obtener mejores resultados. También el acceso a la información, o más bien diríamos el bajo acceso a la información en la que cuentan ciertas zonas geográficas de nuestro planeta Tierra o de nuestras áreas geográficas, y no pueden acceder a esa información y quedan limitados con los conocimientos actuales que tienen. La motivación, la inflexibilidad de los procesos de admisión a las universidades. Aquellas universidades de determinados países donde ofertan ciertas cantidades pequeñas de cupos y sin embargo la demanda es mayor. Cuando hay, por ejemplo, 5,000 postulantes a una carrera y solamente se habilitan 20 cupos. Entonces, esa también sería una barrera no financiera para que nuestros estudiantes, nuestros educandos no puedan llegar a cursar o matricularse en una escuela superior. Continuamos, Marvin. Claro que sí, es indispensable también hacer mención al gran problema por la cual ha atravesado la humanidad en los últimos tiempos. Es el caso del COVID-19 y las disparidades que esta ha ocasionado en la educación superior. Podríamos decir que la crisis del COVID-19 ha afectado a los estudiantes especialmente vulnerables en función del nivel económico. Un dato muy interesante, solo 1/3 de las personas con bajos ingresos no están conectados a poder acceder a un medio de educación virtual. Por ejemplo, en África subsahariana,
Muy pocas estaban bien preparadas y suficientemente equipadas para impartir sus programas virtuales. En la región de América Latina y el Caribe, no pudieron participar en la educación en línea por falta de ordenadores o de una conexión adecuada a Internet. ¿Se dan cuenta cuán importante es el acceso a la tecnología en nuestros días? La educación prácticamente depende hoy en día de la tecnología. Ahora bien, ¿qué políticas de promoción de la equidad deberían desarrollarse en el mundo? Por un lado, podremos mencionar la teoría del cambio para la promoción de la equidad. Necesitamos definitivamente un cambio total en las políticas para que todo el mundo pueda acceder a la educación. Necesitamos también intervenciones a nivel de sistema. Debemos intervenir las universidades y los sistemas educativos en cada país para poder dar muchas más facilidades a todos quienes desean estudiar, sin importar obviamente el nivel socioeconómico. También tenemos las políticas de admisión, en la cual las universidades deberían dar las facilidades a las personas que tienen motivaciones de estudiar. Obviamente no hay que olvidarse también de la garantía de la calidad. Las personas que acceden a la educación deben recibir obviamente una educación de calidad. También tenemos el nivel y asignación de las subvenciones públicas. Hay muchos países que han aplicado buenos programas educativos en las que subvencionan en gran medida todos los costes de estudio en las universidades. Como también hay muchos países que han quedado relegados ante esta situación y estudiar sale muy caro. Están las políticas de tasas de matrícula. Las universidades deben aplicar políticas para captar mayor cantidad de alumnos y así también otorgarles ayuda financiera para que ellos puedan sobrellevar la difícil situación de la crisis económica. Obviamente se deben realizar intervenciones a nivel institucional para mejorar las políticas de acceso a la educación. Continúas tú, Pedro. ¿Qué más podríamos decir sobre el tema? Claro que sí, hemos tenido una charla variada de muchos aspectos, por lo tanto solamente nos resta decir cuáles serían nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones. En conclusión, podemos hablar que los niños enfrentan muchas circunstancias difíciles de raza, de género, de origen geográfico, de discriminación por discapacidades y por estatus económico. Hay bajos porcentajes de matriculados en educación superior a nivel mundial, cuando muchas veces nosotros pensamos que era un problema local de nuestro país o del país vecino. Sin embargo, a través de esta lectura hemos podido entender que el problema es mucho más amplio y es un factor común a nivel mundial. Nuestras recomendaciones serían que simplemente se apliquen políticas que puedan marcar la diferencia significativa. Por tanto, hay una gran necesidad de ayudar con los estudios a aquellas personas, a aquellos jóvenes, a aquellas mujeres, a aquellos rincones extremos de diferentes países para que puedan no solamente estudiar los niveles básicos, los niveles secundarios, sino también poder profesionalizarlos, colocarlos a nivel de pregrado y, por qué no decir, apoyar y fortalecer también el posgrado. Con esto, muchas gracias, queridos expectantes, queridos compañeros. Les agradecemos quienes tuvimos la oportunidad de facilitarles esta pequeña charla. Son mi persona, Pedro Fernández Novillo, y el licenciado Marvin Amaya. Será hasta una próxima grabación. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.